quiero hacer unos breves comentarios, compartir mi opinión con respecto de el diálogo que hubo entre el doctor Daniel Siegel y el filósofo Aristarchus aquí en YouTube, en el canal precisamente de Aristarchus. Me parece que fue un diálogo muy bueno, un diálogo, digamos, donde precisamente esto fue lo que se hizo, se dialogó, no fue un debate, no fue un modo de pacatear el uno al otro, si bien se podría haber hecho, pero bueno, no lo hizo ninguno de los dos, sino que simplemente quisieron hablar entre ellos. Y se tocaron muchas cosas relativas, sobre todo, bueno, algunas de las afirmaciones que hicimos hace unas semanas, el doctor Siegel y yo, su servidor, justamente en unos comentarios, en un análisis que hicimos de un video de Aristarchus. Y esto es algo que se dejó claro en ese diálogo que tuvo el doctor Siegel con Aristarchus, pero que yo también quiero, digamos, enfatizar otra vez, porque parece que les tiene, digamos, un tanto nerviosos y un poco desquiciados a algunos aquí en YouTube, que tiene que ver más que nada con esa afirmación que hicimos de que decir círculo cuadrado no es, ojo a las palabras, no es propiamente hablando una contradicción. Esto fue lo que se sostuvo, eso fue lo que, por ejemplo, yo personalmente dije, afirmé, no es propiamente hablando una contradicción. ¿Qué quiere decir propiamente hablando? Pues lo propio de algo es justamente lo suyo, algo que lo constituye, lo que es. En este caso, ¿cómo se define contradicción? Contradicción se define como algo, o sea, algo, una cosa que no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto es lo que significa propiamente hablando una contradicción. O sea, si nos atenemos a la definición, no se puede, por lo tanto, decir que círculo cuadrado es una contradicción, o al menos una contradicción de nuevo, de modo propio. Sí entraña una contradicción por implicación, porque obviamente en la medida en la que se quiere, con cuadrado se quiere, digamos, decir de otro modo, no círculo, pues entonces, por implicación, claro que es una contradicción. En ningún momento nosotros dijimos que no entraña contradicción de ningún tipo, de ningún modo, bajo ningún aspecto. No, sino tan solo que propiamente hablando no es una contradicción. Por lo que, si es que alguien quiere hacer una exposición, sobre todo para, de algún modo, presentar una crítica a lo que es si no el mejor sistema filosófico que ha habido hasta ahora, uno de los mejores sistemas filosóficos que han habido hasta ahora. Si uno pretende presentar una crítica ante algo como esto, pues entonces lo ideal es que proceda del modo más propio posible, del modo más conveniente posible. Esto implica, por lo tanto, decir las cosas del modo correcto, hablar propiamente y no hablar impropiamente. Entonces, claro, ¿esto cómo se debería hacer? Justamente presentando las definiciones correctas. Así que en lugar de decir que, por ejemplo, querer mostrar la personalidad de Dios y la simplicidad de Dios, esto es como un círculo cuadrado, y es una, ¿por qué? Porque entraña contradicción. Entonces, mejor sería decir, pues, esta es una contradicción, ¿por qué? Desde la perspectiva de la persona que sea que lo diga, ya sea Aristarchus o cualquier otra persona, en este caso fue él, pero bien podría haber sido cualquier otra persona, debería decir, bueno, es una contradicción, ¿por qué? Porque algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ahora, claro, por supuesto, en un modo más divulgativo, puede darse, por supuesto, que alguien no quiera hablar propiamente, sino de un modo, digamos, digamos como más vulgar, ¿no? Entonces, presentando un tipo de analogía como con la del círculo cuadrado. Sin embargo, de nuevo, al decir que propiamente hablando no es una contradicción, no quiere decir que no haya contradicción de ningún tipo. Esto por un lado. Entonces, espero que le haya quedado claro a todos aquellos que se han puesto bastante nerviosos por estas afirmaciones que hicimos. Y si es que esto efectivamente se quiere presentar como una contradicción por implicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de nuevo, a ver, el principio de contradicción
afirma que algo sea una cosa sobre una identidad, no se puede dar el ser y el no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Por lo que entonces, de ahí la importancia de decir que círculo no círculo en lugar de círculo y cuadrado, porque en la medida en la que se dice círculo y cuadrado, o bien no se está queriendo decir nada, o sea, solo se están queriendo unir palabras que de modo aislado por sí mismas sí que son categoremáticas, o sea, que tienen significado en sí mismo porque apuntan como tal a un contenido específico, o bien se está presentando un oxímoron, ¿ok? O sea, si es que se separan, sí tienen significado, pero juntas son un oxímoron, es decir, algo que no significa nada, simplemente es fonética, algo que sale como tal de nuestra boca, pero vacía por completo de contenido, sin poder significar absolutamente nada. Entonces, o bien se está presentando un oxímoron, o bien, pues se está queriendo presentar por implicación, como decía, una contradicción, pero esta implicación está, o sea, de ahí también, ¿no? Lo bueno de poder, de poder apuntar a lo propio de una definición. ¿Por qué? Porque decir círculo y decir cuadrado equivale a presentar dos identidades distintas entre ellas. Y sin embargo, el principio de contradicción afirma que la contradicción se da cuando se da una contradicción. O sea, en lo que se, en una, digamos, una dicción, o sea, algo que se dice, luego se dice algo que también es lo contrario. O sea, es como que si, imaginemos, ¿no? Alguien quisiera ir en un sentido y también en el otro, al mismo tiempo en el mismo sentido. Tal cosa no se puede hacer. Esa es la contradicción, por lo que la contradicción se da, se realiza en la medida en la que sobre una identidad se afirma y se niega lo mismo, al mismo tiempo en el mismo sentido. Pero si círculo y cuadrado son dos identidades diferentes entre ellas, entonces, propiamente hablando, no es contradicción, aunque sí, bajo cierto aspecto, en la medida en la que se puede llegar a una contradicción por implicación. Bueno, aclarado esto, aclarado lo dicho, para que no me vengan a decir algunos, digamos, superdotados que, bueno, que yo no sé qué es una contradicción y que además soy un deshonesto porque luego quiero vender cursos de lógica y cursos de filosofía y que, bueno, no debería hacer tales cosas. Bueno, para que le quede claro a todas estas personas, ¿ok? En segundo lugar, de nuevo, estuvo bastante bien el diálogo y la verdad es que lo disfruté bastante, ¿ok? Hay algo en lo que yo sí quiero también hacer hincapié, que es que efectivamente, porque en ese diálogo se hizo mucha referencia a aquello de lo que yo le acusé a Aristarchus en el diálogo que en cambio previamente habíamos tenido él y yo, que es sobre el hecho de que él caía en una contradicción. Y se decía que yo no había demostrado como tal cosa. Y sí, en cambio, la demostré. Se la dije ahí mismo en ese diálogo y lo vuelvo a repetir ahora. Cae en la contradicción por implicación. Él también, entonces, cae en una contradicción en la medida en la que dice que hay un primer momento en donde en donde nuestro universo, nuestro estado de cosas comienza a existir. Comenzar a existir por implicación quiere decir, si es que algo quiere decir, que necesariamente hay un antes, quizás no sobre esta misma sustancia que comienza a existir, pero sí hay un anterior con respecto del orden del ser, o sea, alguna otra cosa que ya existía anteriormente y que lo hizo comenzar a existir. O como yo lo dije con mi terminología, que le dio el ser y que por lo tanto esta sustancia, o sea, nuestro estado de cosas que comienza a existir, recibe el ser. Ahora, primero, con el recibir el ser, bien se puede hacer referencia a que otra cosa, otra sustancia le da el ser o bien a que éste se da el ser a sí mismo. Entonces, cuando alguien dice que nuestro universo ha comenzado a existir, si es que quiere decir algo esto, solo puede significar que en un momento no existe y en otro momento sí existe. Por eso que comienza a existir. Si no se quiere en absoluto aceptar tal cosa, entonces, o bien decir comenzar a existir empieza a carecer de contenido, o sea, ya no significa nada porque ya no tiene como tal un significado hacia el cual apunta este signo verbal, fonético que sale por nuestra boca, o bien se está presentando una causa sui, es decir, algo que se da la existencia a sí mismo. Tal cosa no puede tampoco suceder, porque aquello que no existe no puede darse la existencia a sí mismo, dado que para poderse dar la existencia a sí mismo, previamente debería existir. Como decimos en filosofía, del no ser no viene el ser. Entonces, de aquello que no existe, no puede
comenzar la existencia. Por lo que, si es que él, y creo que no, caería en este problema del sostener, del apuntar una causa sui. Si es que él no hace tal cosa, entonces la única otra manera de poder sostener su, digamos, su postura, sus afirmaciones, es justamente diciendo que otra sustancia existía anteriormente en el orden del ser, no en el orden siempre temporal, esta misma, relativo a esta sustancia que comienza a existir, sino relativo en, digamos, en lo que es relativo a la otra sustancia que en el orden del ser existía ya previamente y que le da la existencia. Pero él también dijo que no hay un estado anterior de cosas del cual venga nuestro estado actual de cosas. Por lo que entonces, si está diciendo tal, si se quiere afirmar tal cosa, en última instancia, por implicación, lo que se está diciendo es nuestra sustancia es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido, en cuanto a lo que es el primer momento. ¿De acuerdo? Porque si en el primer momento comienza a existir, es porque por implicación necesariamente no existía. Pero si él dice que no hay un antes, o sea, no hay un momento en el cual no existe, entonces justamente está diciendo es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso es lo que significa. Yo esto lo dejé claro en el diálogo, pero él continúa diciendo que no se lo he demostrado, entonces, y le pareció gracioso que, pues, como él decía en su diálogo con el doctor Schigel, le pareció gracioso que entonces yo le acusaba de contradicción, habiendo dicho de algún modo, habiendo querido sostener de algún modo que decir círculo cuadrado no es una contradicción. Que de nuevo yo espero que haya quedado claro ahora con esta aclaración que hice, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, ambas cosas las he dicho. De nuevo, el diálogo estuvo muy bueno. Por supuesto, no puedo estar del lado de Aristarchus, me parece que plantea muchas imposibilidades, quiere plantear contingentes necesarios, necesarios en términos suyos, o sea, de los analíticos, y en términos de filosofía analítica, algo no puede ser contingente y necesario al mismo tiempo en el mismo sentido. Entonces, bueno, me parece que sus planteos son imposibles y que bueno, yo creo que él debería profundizar un poco más en la filosofía para poder entender por qué los teístas decimos lo que decimos y por qué, o sea, tanto con respecto de nosotros como también con respecto de los ateístas. Ojalá que pudiera hacerlo y a cada uno de ustedes que está viendo este video y que es cristiano, entonces también le pido que por favor oren por él para que de algún modo el Señor le conceda el tener un rayo de su claridad en su propio entendimiento, o sea, de la claridad de Dios en el entendimiento de Aristarchus, para que así pueda entender las cosas y orientarse a la verdad y así poder finalmente poseerla. Esto para los cristianos y para los no cristianos que me han estado criticando todo este tiempo, pues por favor, fórmense en lógica, fórmense en filosofía antes de querer venir a decirme a mí que soy un deshonesto o que no sé de estas cosas, que mejor me valdría, no sé, hacer cualquier otra cosa en lugar que dedicarme a esto porque soy un idiota, un estúpido y todas las demás cosas que se me han estado diciendo. Incluso se me ha atacado diciendo que soy un homofóbico, o sea, un homofóbico, yo homofóbico. ¿En qué momento yo he sido homofóbico? De acuerdo al menos a la definición actual de homofobia, pues homofóbico sería aquella persona que tiene y que también incita a otros a tener aversión contra los homosexuales. Y tal cosa yo nunca la he hecho. Es más, yo justamente recalco todas las veces que hay que ser caritativo con estas personas y que hay que amarlas, por supuesto. Ahora, pero amar a la persona, ser caritativo con la persona, ser respetuoso hacia esa persona, no implica no poder decir nada sobre el error en cuanto a intelecto y voluntad que cometen estas personas en la medida en la que quieren, de algún modo, defender como algo bueno y como algo verdadero la homosexualidad. Pero eso no quiere decir ser homofóbico, eso no quiere decir en ningún modo producir ningún tipo de aversión en contra de estas personas. No, en absoluto. Y ellos tienen, aquellos que me han acusado a mí de homofobia, tienen un problema en la medida en la que a mí me acusan de tal cosa, pero luego ellos, en cambio, hacen todas sus afirmaciones y piensan todo lo que dicen con respecto, por ejemplo, de los pedófilos. ¿Por qué? Porque el razonamiento es el mismo.
ellos acusan a tales personas, estas personas consideran que su postura, en el sentido de manifestar afecto y cariño de tipo romántico, sexual hacia esos niños, pues estas personas sostienen que es algo bueno y que está bien y que es verdadero y que se tiene que hacer de ese modo, que no hay ningún tipo de perversión en ellos ni ninguna otra cosa parecida. Y sin embargo, aquellos que a mí me vinieron a acusar de homofobia, ellos sí acusan a los pedófilos. Y claro, si los acusan y los acusan de caer en errores, de querer cosas que no le competen, ¿por qué? Porque, bueno, en principio las entienden que son perversiones, pues entonces, si yo soy eso, ellos también son exactamente lo mismo con respecto de los otros. ¿Por qué? Pero, si es que se tuviera que aplicar el mismo razonamiento. Ahora, porque yo, pero no digo que de hecho, de facto, ellos sean, digamos, despierten, levanten, produzcan aversión en contra de esas personas, en contra de los pedófilos. Bueno, por la sencilla razón de que acusarle a alguien de tener un error en su intelecto o en su voluntad no implica en absoluto decir tener ningún tipo de aversión en contra de esa persona. Sí se puede juzgar y sí se puede decir que se están equivocando de modo intelectual, ¿no? Y también de modo factual digamos, en la medida en la que actúan de un modo que es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque no se están orientando hacia el bien verdadero, sino hacia un bien aparente. Pues entonces, en la medida en la que se dice tal cosa, se está simplemente emitiendo un tipo de juicio no con respecto de la persona, sino con respecto de su desviación en lo que es el orden del intelecto a la voluntad, perdón, el orden del intelecto a la verdad, y en su desviación también, perdón, y en su desviación también con respecto de lo que es su orientación de la voluntad al bien. Y eso es todo. Así que, en fin, por favor, entiendan antes de hablar, si es que quieren hablar, porque si van a abrir la boca solo para decir, eh, digamos, cosas improcedentes, para no hablar propiamente, simplemente hablar por hablar, porque todavía nadie les cobra por tener que hablar, pues entonces, en fin, yo creo que lo más sabio y lo mejor sería hablar propiamente en lugar de abrir la boca por abrirla. ¿Ok? El Señor Jesús, que a ellos les guste o no, el Señor Jesús en algún momento dijo que tengamos cuidado con cada palabra ociosa que salga de nuestras bocas, porque también de estas tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Puede que a ellos no les importe, bueno, pero como mínimo, porque a lo mejor no reconocen, digamos, que efectivamente hay un Dios, que efectivamente habrá un día del juicio, muy bien, pero como mínimo quédense con ese principio sabio en mente y obren en virtud de este, o sea, tengan cuidado con cada palabra ociosa que dicen, porque si una palabra es ociosa, entonces es mejor no decirla, sino hablarse y hablar, digamos, y hacer las cosas sabiamente.